con diferentes referentes del INTI, del INTA y de otros organismos a nivel nacional sobre la situación angustiante, angustiosa que están viviendo desde hace mucho tiempo, porque esto no empezó hace 2 días, ¿no? Desde la llegada al poder de este gobierno las cosas se han puesto muy complicadas. Y bueno, queremos ver un poco cómo se ve todo esto desde esta región del país, desde el NEA, ¿no? Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Y aquí vienen, como ustedes también, ¿no? Tratando de mirar esto con alguna frialdad, pero al mismo tiempo así como con lupa, ¿no? Para ver cuáles son los caminos que probablemente se abran. La primera cuestión que me gustaría, Eugenio, es que le cuentes por ahí a los que no saben qué hace el INTI en Misiones, qué ha venido haciendo, qué ha hecho, por ejemplo, en los últimos tiempos. Sabemos que ustedes han hecho aportes muy importantes al sector industrial aquí. Mirá, describir brevemente es medio difícil todo lo que Claro. hemos hecho, pero bueno, hemos venido trabajando, el INTI Misiones venimos trabajando mucho con todo el entramado productivo de Misiones, desde las líneas principales como té y yerba mate, mandioca en su momento, o toda la parte forestal, o forentoindustria, o metalmecánica, las metalúrgicas. Creo que hemos venido trabajando con todo el sistema productivo de Misiones, en distintas etapas, pero con todos los sistemas y tratando de darle apoyo, que es nuestra función, a la producción industrial. Claro. ¿Y dónde están en Misiones físicamente? ¿Dónde los encuentran? Físicamente nos encuentran en el parque industrial. Estamos si llegan al parque industrial, apenas entra al parque industrial, en el edificio que está a la derecha estamos nosotros con nuestra sede. Estamos desde el día cero en el parque industrial instalado. Me gustaría que nos cuentes un poco lo que ha venido pasando. En una charla que tenemos contigo hace ya algún tiempo atrás, casi 6 o 7 meses, o quizá un poco más, hablábamos ya de la incertidumbre instalada, no sabiendo qué iba a pasar, por ejemplo, aquellos que tenían contratos, los famosos artículos 9, y bueno, se terminaba ese contrato, qué pasaba con ellos, estas primeras órdenes que llegaron de achicar la cantidad de personal que trabajaba en cada una de las unidades, qué se hizo para poder sostener algunas cosas. Bueno, contanos también un poquito de eso. Mira, te cuento, desde que cambiamos de gobierno, el INTI se achicó bastante, pasamos de cerca de 3.000 agentes a 2.300, entre retiros voluntarios, como dijiste vos, contratos que no se renovaron y cambios de contrataciones, que tuvimos una reducción notable el año pasado. Y ahora, como la palabra que vos usaste, ahora estamos en una situación de más incertidumbre aún que antes, con todo esto de los decretos, todas estas cuestiones que la verdad que, como todo el mundo habrá escuchado, la reestructuración del INTI o la fusión, no sé cuántas cosas se dijeron. Lo único que salió en el decreto, que salió antes de que termine el otro decreto con los poderes que se le concebía al poder, al presidente, lo único que se dice es el INTI se va a transformar. ¿En qué y cómo? No tenemos ni idea. Hay un nivel de incertidumbre muy alto, porque nadie te dice nada, no se sabe, no es que nadie te dice nada, porque lo único que ellos dijeron fue, bueno, sí, vamos a transformar, el INTI va a dejar de ser un ente autárquico, lo mismo que le pasó al INTA, y ¿qué es lo que van a hacer con nosotros? ¿Qué estructura vamos a tomar? ¿O dónde vamos a terminar? Si vamos a hacer, no sé, una delegación del ministerio, una secretaría del ministerio, no está. O sea que la palabra es incertidumbre, estamos todos con mucha incertidumbre. Hasta ahora venimos trabajando como si no hubiera cambiado nada, porque creo que lo más importante es seguir trabajando y demostrar que seguimos trabajando, que no hemos parado un segundo pese a todos estos cambios, pero es una situación de mucha incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque además hay muchos rumores, pero no hay nada concreto. ¿Y en la provincia cuántos trabajadores siguen en funciones? Hoy actualmente somos 9 personas. ¿Para toda la provincia? Para toda la provincia. Y para toda la industria. Y para todo el entramado industrial, sí, nos hemos achicado. Veníamos en una etapa de crecimiento como centro, somos un centro relativamente nuevo, tenemos
tiene creo que 13 años tiene el INTI en Misiones, y veníamos en una etapa de crecimiento. Tenemos un laboratorio muy lindo, muy grande, y estamos en una etapa de crecimiento de personal y de actividades, pero bueno, con todos los centros de INTI nos hemos visto en una situación de reducción en esta etapa. Eugenio, estaba recordando algunas charlas que hemos tenido también, y por ejemplo el impacto en el sector tealero, yerbatero, con varios trabajos que ustedes han hecho, siguen trabajando con esos sectores. Ahora, el modo de funcionar tanto del INTI como del INTA implica un proceso de toma de decisiones, la existencia de un directorio, de cierta autonomía, que ha venido pasando en los últimos tiempos con ese modo que siempre tuvo el INTI para trabajar y sus cambios. Hasta ahora no hemos sufrido ningún cambio de acción. No, seguimos con las mismas líneas de trabajo, seguimos trabajando tal cual, pero no sabemos qué va a pasar de acá a un tiempo. Ahora encima salió este amparo que supuestamente para todo por 6 meses, con lo cual no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero nosotros hasta ahora no hemos sufrido cambios, pero no sabemos qué va a pasar mañana, por decirlo de alguna manera. Si nos cambian las líneas de trabajo, si nos dicen, no, esto no es, anda para aquel lado, no sabemos nada, porque no. Lo que sabemos es que vamos a depender del Ministerio de Economía, con lo cual no sabemos qué es. Yo creo que también hay un gran desconocimiento de todo lo que hacemos, del alcance que tenemos en el interior del país. Como institución, eso es terrible, porque hay una desinformación dando vueltas muy grande. Nos han demonizado como empleados estatales, y en la mayoría de los casos en el INTI somos profesionales ultra capacitados, súper especializados en las temáticas. Entonces, ¿viste? Es como muy difícil la situación, pero nosotros seguimos trabajando tal cual hasta ahora. Vamos a seguir trabajando mientras se den las condiciones, vamos a seguir trabajando y como venimos hasta ahora. Eugenio, hablábamos también con referentes de INTI a nivel nacional y están haciendo como un trabajo de acercamiento a legisladores nacionales para también, además de sumar apoyos de la industria, de sectores de la industria, de legisladores. ¿Cómo es ese trabajo acá en Misiones? ¿Lo están haciendo? Ese trabajo acá en Misiones, tuvimos un contacto con el gobernador directamente. Nos acercamos a Casa de Gobierno, le pedimos formalmente que el apoyo legislativo a nivel nacional. El contacto fue directo a través del gobernador. El gobernador se mostró muy preocupado y muy interesado, teniendo conocimiento de todas las actividades que hacemos en la provincia. Esa reunión participó también INTA, estaba Flavio Weiss, el director de INTA, y la verdad que es muy bueno que el gobierno de la provincia muestre interés en nuestras actividades. Hemos siempre tenido una excelente vinculación con el gobierno provincial. Es más, nosotros somos nacionales, pero trabajamos y hacemos todo en pos de la provincia, porque así están diseñados los centros. Entonces siempre tuvimos un excelente vínculo con los ministerios y locales, y así que nada, esperemos que nos den su apoyo llegado el momento, porque lo que se está buscando es ver, creo que la sesión, no sé si es la semana que viene o la próxima, hay una sesión en el Congreso para ver, tratar de derogar o dar de baja ese último decreto. Me gustaría que nos cuentes un par de cosas más que tienen que ver ya con la vida cotidiana de la institución y del caso de ustedes, ¿no? Porque otros delegados denuncian el congelamiento de los salarios, es decir, muchos siguen cobrando lo mismo que cobraban en septiembre del año pasado, por ejemplo, y el tema del suministro de los insumos necesarios. Los laboratorios necesitan insumos. ¿Qué está pasando con eso? Mira, hasta ahora, los sueldos, como ya habrás visto, las paritarias no existen. Son escuetas o no existen. Claro. Estamos ahí, creo que tenemos 2 gremios que nos representan, uno es UPCN y otro es ATE. ATE está bastante más combativo que UPCN, pero sin ningún tipo de respuesta del otro lado. Entonces, por ese lado, no hay mucho.
Por ahora, hasta ahora, con el tema presupuesto, venimos funcionando, encima que no tenemos ley de presupuesto desde que está este gobierno, venimos funcionando con las prórrogas, con lo cual cada año alcanza para menos el presupuesto. Claro. Entonces vamos achicándonos con las cuestiones. Nosotros hasta ahora hemos podido seguir funcionando como corresponde, pero te vuelvo a decir, la palabra es incertidumbre. No sé qué va a pasar mañana. ¿Y con quién, es lo que nos pasa. ¿Con quién están dialogando a nivel nacional? Digo, de la estructura, no sé si me estás escuchando con un eco. Sí. Decían, dependen del Ministerio de Economía. Bueno, ¿quién es la autoridad con la que ustedes están ahora pidiendo información, buscando un poco de certidumbre también? Mira, la verdad es que no hay prácticamente comunicación. Eso es lo más grave. Previo a la salida del decreto, hubo un llamado del ministerio, no sé qué persona ni qué cargo tenía, convocó a la gente del INTI para informar que esto que iba a pasar, pero con la misma información que yo te estoy dando ahora. Fue una convocatoria para avisar que salía el decreto, que iba a haber una reestructuración del INTI, pero eso es todo la comunicación que hemos tenido. Nosotros tenemos un presidente que es puesto por los gobiernos de turno y la verdad que no tenemos mucha información. Creo que ni siquiera él tiene mucha información. Claro. Es bastante complicado trabajar sin información, sin bajada de línea, sin nada. Por ahora seguimos funcionando porque cada uno sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer en su trabajo, pero para arriba, comunicación, que yo sepa, no tenemos nada. Claro, y esto quería aportarlo, no ya como pregunta, sino como dato. Hemos hablado con muchos referentes gremiales o referentes de muchísimas instituciones y siempre aparece el mismo diagnóstico y lo que ya configura una metodología. Colocar en la dirección de estos organismos a gente que no tiene ninguna relación con esos organismos y que no conoce cómo funcionan y que tampoco tiene demasiado interés en apariencia, en enterarse cómo funcionan estos organismos. Luego, no establecer ninguna línea de contacto, es decir, del otro lado no hay nadie que conteste nada, y los que contestan no saben, no contestan. Es un panorama realmente enloquecedor, pero parece hecho adrede. Claro, yo creo que eso es parte de todo este sistema, porque nos resulta todo bastante frustrante no tener respuestas ante nada. Como decís vos, hay todo un mecanismo para que vos tengas un día, cada vez que asume un presidente nuevo en INTI y le lleva entre un año y medio entender el funcionamiento de una institución con el alcance y somos tan diversos y tenemos tantas líneas de trabajo diferentes que para entender cómo funciona una institución como INTI te lleva un buen tiempo cada vez que asume una autoridad nueva. Terminar de entender que trabajamos, las líneas que se trabajan, todas las capacidades que tiene el INTI, que es muy difícil de enumerar, y la desinformación hacia nosotros creo que ha sido terrible también. Claro. Todo ese proceso de estigmatización de los y las trabajadoras en general. Ahora, decíamos, son 6 meses de vigencia de este decreto. La tarea también de buscar que se derogue el decreto y lo que implica eso, ¿no? Que es un poco lo que viene ahora en agenda. Sí, creo que la agenda es eso, es ver qué va a pasar a nivel legislativo en el Congreso en estos días. Creo que hay un límite para estas presentaciones para anular o que ya quede establecido el decreto. Creo que estamos ahí en esos tiempos. Tenemos un grupo dentro de INTI que está como agrupando la información y haciendo esas vinculaciones y llevando a todos los legisladores que podamos alcanzar. Hay una comisión de ciencia y técnica también en el Congreso en el cual hemos sido recibidos. Entonces, bueno, esperando a ver de tener algo favorable en todo este entorno que ha sido bastante desfavorable desde el año pasado. Eugenio, bueno, seguramente vamos a volver a tomar contacto contigo para ver cómo siguen las cosas. Hay una especie
de tobogán, ¿no?, hacia los próximos días, cuando todo esto se ponga en debate en el Congreso y veamos qué ocurre, si resulta blindado el tema del veto del presidente o se puede avanzar en alguna dirección gracias al aporte de los legisladores. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a ustedes por la difusión y siempre que nos apoyan. Eugenio Micucci, ingeniero químico y responsable del INTI en Misiones, charlando con nosotros. Recordemos, se publicó en un decreto nacional la